un encuentro, lo llamo así, un encuentro, eh, en el cual podamos reflejarnos como si estuviéramos reunidos en persona, pero así reunidos online. Y quiero me gustaría que lo viéramos de esa manera. De hecho, de principio quiero mostrarles algo, quiero mostrarles un video, quiero que lo vean, me gustaría que lo veamos con atención. Y no le pierdas ningún detalle porque de aquí en adelante entonces se va a ir formando todo el esquema completo de este conversatorio que vamos a tener, ¿sí? Bueno, arranquemos de lleno con esta explicación. Hace poco me topé con una historia que la verdad se me quedó grabada en la cabeza. Es un relato súper cinematográfico. Ya saben que a veces nos clavamos demasiado en los datos duros y técnicos, pero lo que vamos a explorar hoy va por otro lado. Es una historia que esconde una verdad humana increíblemente profunda, y la vamos a ir desempacando paso a paso. Fíjense bien en esta frase un segundo. Esto es clave para nuestro análisis. Hay relatos que van mucho más allá de si las cosas pasaron al pie de la letra o no. Lo que realmente importa es que capturan la esencia pura de lo que somos. Y esta historia en particular nos va a volar la cabeza porque nos demuestra cómo nuestra manera de interpretar la realidad puede literalmente definir nuestra vida. Sección 1. El hombre del restaurante. Para que nos ubiquemos, no estamos hablando del típico héroe de película ni de un superlíder mundial. Hablamos de un tipo común y corriente que se ganaba la vida administrando un restaurante. No era millonario, no era famoso, no daba charlas motivacionales, pero oigan, tenía un imán. Era de esas personas que entran a un lugar y el ambiente, de la nada, se siente más ligero. Sus empleados genuinamente amaban trabajar a su lado y los clientes siempre lo buscaban. Y su secreto no era ser una máquina perfecta, era algo mucho más sutil. Imagínense el caos de un restaurante cuando las cosas salen mal. Él tenía una manera rarísima de observar los problemas. Donde todos los demás veían un obstáculo insalvable, una pared de ladrillos gigante que los paralizaba, él veía una puerta. Y ojo, no usaba frases hechas, ni esa positividad tóxica de manual, para nada. Simplemente tenía esta capacidad de escanear la realidad de otra forma. Mantenía la calma y soltaba una sonrisa, dejando a todos con la duda de cómo le hacía. Sección 2. La noche del asalto. Aquí es donde la cosa se pone oscura. Imaginen la escena, súper tarde en la noche. Las sillas ya están apiladas, todo está apagado y en absoluto silencio. Él, como siempre, es el último en salir, ya con esa sensación de por fin terminó el día. Pero de repente, la puerta trasera se abre violentamente. Irrumpen tres tipos. Cero preámbulos, cero intentos de negociar. La tensión se va de 0 a 100 en una fracción de segundo, y lo primero que destroza el silencio es un grito violento, seco, para paralizar a cualquiera. Y entonces, la cruda realidad te golpea. Aparece un arma. El suspenso se vuelve sofocante en el cuarto. Es ese momento de terror puro, donde la normalidad desaparece por completo, tu cerebro más primitivo toma el volante y el instinto de supervivencia apaga todo lo demás. Abre la caja fuerte. Esa es la única orden. Directa y brutal. Imagínense la adrenalina bloqueando el cuerpo. Con un arma apuntándole, las manos le empiezan a temblar tanto que pierde el control. Intenta poner la combinación de la caja y falla. Aparece el sudor frío. Lo intenta otra vez con una presión insoportable encima. Y entonces pasa lo inevitable. El estruendo ensordecedor de un disparo llena todo el lugar. Oigan, dicen que cuando estás en esa línea finita entre la vida y la muerte, el tiempo se deforma por completo. Todo pasa en cámara lenta. 1 segundo, la vista borrosa del techo girando. 2 segundos, el golpe y el frío helado del piso contra la cara. 3 segundos, ese inconfundible sabor metálico a sangre. 4 segundos, los pasos de esos hombres alejándose a toda prisa. Y a los 5 segundos, oscuridad. Un silencio total. Sección 3. Despertar en el hospital. Horas después, ese silencio sepulcral se rompe. Él despierta en un cuarto de hospital helado, súper desorientado, con el pitido de las máquinas y esas luces blancas que te ciegan. Abre los ojos a duras penas y ve a los médicos rodeándolo. Y noten este detalle. No necesitó que le dieran un reporte médico. Las caras de esos doctores lo decían absolutamente todo. Era la mirada de la derrota total, esa mirada inconfundible de cuando la ciencia sabe que ya no hay esperanza. Y justo aquí, exactamente aquí, es el clímax de toda esta historia. El momento clave no fue la bala en el restaurante, fue en este preciso instante. Al ver la muerte asomarse en la cara de esos doctores, él toma una decisión monumental.
Ante esa mirada derrotada de los demás, él decide, desde el fondo de sus entrañas, que no iba a ver su propia vida a través de los ojos del miedo. Sección 4. Una decisión inquebrantable. A ver, esto no fue decir, ay, voy a pensar positivo, no, fue una afirmación brutal de su voluntad humana. Decidió tomar las riendas de su historia justo cuando su cuerpo físico estaba destrozado. Y en ese momento tan crítico, un doctor intenta seguir el protocolo, medio para romper ese silencio pesado, y le pregunta, ¿es usted alérgico a algo? Y él, casi sin voz, pero con un humor negro espectacular, le contesta, sí, a las balas. Imagínense el impacto. Logró que todo un quirófano, que estaba paralizado por el terror, soltara una carcajada cruda y liberadora. Pero esperen, porque apenas apagan las risas, les suelta una orden que cambia el juego por completo. Les dice, opérenme como si estuviera vivo, no como si estuviera muerto. Es una locura de frase, súper poderosa. Con esa simple instrucción, sometió por completo su trauma físico. Les cambió los lentes a los cirujanos. Les exigió que dejaran de verlo como un cadáver inminente y lo empezaran a ver como un ser humano que seguía ahí, dispuesto a pelear. Y para cerrar, sección 5, el poder de mirar. Y bueno, contra todo pronóstico, sobrevivió. Meses después, la gente se le acercaba a preguntarle cómo lo había logrado, esperando la típica charla trillada sobre disciplina y valentía. Pero su respuesta era brutalmente realista. Él les explicaba que esa noche él no había decidido casi nada. Él no invitó a los asaltantes, no eligió que apretaran el gatillo, no eligió ese dolor paralizante, ni las circunstancias que lo dejaron desangrándose en el piso. La cosa es esta: cuando te arrebatan el control de absolutamente todo tu entorno, cuando literalmente te quitan cualquier poder sobre tu propio destino, todavía te queda un último territorio intacto. La única decisión que nadie en este mundo le pudo robar esa noche, su última libertad, fue cómo él iba a mirar ese momento exacto. La perspectiva fue el único escudo que le quedaba. Es esa perspectiva, esa manera de observar el mundo, la que redefine por completo la experiencia humana, incluso cuando estamos parados en el borde mismo del precipicio. Y al terminar esta exploración el día de hoy, esta historia nos deja con un eco profundo. Dos preguntas finales y definitivas. ¿Qué veía ese hombre que los demás no podían ver? ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? ¿Y tú qué estás mirando? ¿Qué ves cuando todo duele? ¿Qué ves cuando hay dolor en el alma? ¿Qué ves cuando delante de ti están los problemas? Yo te invito a que vayas, o si no lo has buscado, busque tu taza de café o de té, la tengas allí porque vamos a conversar un rato. Vamos a conversar un rato aquí, entre tú y yo, sobre esto. ¿Qué vemos cuando todo duele, cuando los problemas nos están rodeando y agobiando a todos nosotros? ¿Qué estamos viendo? Wow, se cayó algo. Ah, ¿Sabes qué fue lo que más me impactó de esa historia que acabamos de ver? No fue el disparo, no fue el hospital o inclusive el chiste que el hombre hizo, que el hombre dio e hizo reír a todos los que estaban en el quirófano. Lo que realmente me sacó del lugar o que pudo sacar mi cabeza de mi pensamiento en lo que estaba pensando en ese momento fue que aquel hombre dijo que hubo una decisión que nadie podía tomar por él. Y eso me hizo empezar a cuestionar. O sea, esa frase me persiguió toda esta semana, toda la semana, porque obligó a mi mente, obligó a mis ojos, a mi pensamiento a cuestionar, a hacerme preguntas. Sinceramente, les digo, esto cambió por completo. La pregunta es la siguiente, que se las quiero compartir, quiero que ustedes también se la hagan esta semana que entra. Y es, ¿desde dónde estoy mirando mi propia vida? Te lo pongo de esta manera. ¿Tienes problemas? ¿Tienes ahora una situación que no sabes cómo controlar, qué hacer y todo se está derrumbando? La pregunta es esta. ¿Desde dónde estás mirando tu propia vida? ¿Desde dónde estoy mirando mi propia vida? Y mientras más pensaba en eso, más descubría que esa historia no hablaba solamente de ese hombre, no era una historia bonita, jocosa para hacerme pasar el tiempo o para entretenerme, sino que realmente estaba hablando de mí.
Y sospecho de alguna manera que también habla mucho de lo que estamos, de todos los que estamos aquí. Algo de nosotros es. Entonces, antes de continuar, quiero hacer algo un poco diferente hoy. Quiero abrir un poco mi corazón. Quiero hablarles de algunas cosas que he vivido en mi propio camino, de manera general. Y lo estoy haciendo, no lo hago porque quiero que pienses que mi historia sea especial o sea, algo digno de recordar, o que tenga yo en mi caso todas las respuestas para las preguntas que nos hacemos, sino lo estoy haciendo porque quizás mientras yo les cuento algunas de estas pequeñas luchas o esta situación en general, quizás alguno de ustedes pueda reconocer alguna de las suyas también con esto. Entonces, si algo de lo que escuchen acá toca una parte de tu propia historia, tómalo con cariño, con amor, no como una lección o una fórmula, porque no lo es, no es lo que estoy pretendiendo hoy, sino simplemente como la conversación de alguien que también está caminando y que vive y experimenta lo mismo que tú también experimentas en algunas partes de ese camino de tu vida. Entonces, mi motivación hoy es realmente compartirles lo que estoy aprendiendo, no que aprendí, sino que estoy aprendiendo mientras camino. Es compartirle, y ese siempre ha sido mi motivación, los tropiezos que aún tengo. Y si en algún punto de mi historia ella se parece a la tuya, entonces quizás podemos seguir caminando juntos, tomados de la mano para seguir adelante. ¿Les parece? ¿Les parece que lo veamos así? Así que busca tu taza de café, tu taza de té y di la bendición, di Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bivaro, y vamos a este viaje, por favor. Baruch Hashem. Hace algunos años yo viví momentos muy especiales, momentos donde apretó la circunstancia. Y les digo, oraba, claro que oraba, estudiaba muchísimo, o estudiaba lo que yo consideraba que era estudiar mucho, y también enseñaba de las escrituras. Es decir, con esto le estoy diciendo que en esas situaciones de aprieto general, seguía creyendo con todo mi corazón que el Padre continuaba siendo fiel, que sus promesas estaban allí. Pero sin darme cuenta, poco a poco, paso a paso, había yo comenzado a interpretar mi vida desde el cansancio, desde el esfuerzo humano. Y hay una gran diferencia entre estar cansado, porque no es malo estar cansado, no es un pecado, no, eso no me aleja de Dios cansarme, soy un ser humano. Pero hay una diferencia entre estar cansado y comenzar a vivir o a mirar toda mi realidad desde el cansancio. Una persona puede estar cansada y ver la vida con una perspectiva óptima, y al contrario lo otro. Lo más peligroso de todo esto, en mi caso, fue que no me di cuenta cuándo comenzó a ocurrir todo esto. Yo empecé a transitar la vida y a ver, y les confieso, poco a poco inclusive fue mermando mi tiempo en relación a mi comunicación o relación íntima con Dios. No me olvidé de Dios, pero le empecé a dar más importancia a aquello que me estaba consumiendo en su momento. Cuando sucede de esta manera, cuando se va filtrando de una manera que no nos damos cuenta, el cansancio deja de ser una circunstancia normal de la vida del ser humano y entonces se convierte en un lente, con un cristal que lo cambia todo de color por completo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Empezamos a ver todas las cosas de una manera distinta. Las oportunidades que aparecen, que es que si no tuviéramos colocado esos lentes con ese filtro diferente, ahora parecen más pequeñas, cuando realmente son grandes. Los problemas que son realmente pequeños, entonces aparecen más grandes. Y es todo por la manera como lo estoy viendo, cómo dejé que permeara dentro de mí. El futuro entonces comienza a verse lejano, muy lejano y muy incierto, porque lo estoy viendo de esa manera. El punto es que uno sigue caminando. En mi caso yo seguí caminando y seguía,
pero ya no con la misma paz, sino con angustia, con depresión, con ansiedad, con ira inclusive, y eso va sacándonos del círculo de protección o el círculo de cobertura de parte de Dios para mí. Fíjate bien, no estoy diciendo que dejé de amar al Padre o que dejé de confiar en Él. No, absolutamente no. Yo lo amo, yo lo amaba. Yo lo confiaba plenamente en Él, por lo menos nominalmente hablando. Simplemente, ahora, aquí donde estoy sentado en este momento, puedo ver hacia atrás y me doy cuenta que había comenzado a prestar más atención a mis preocupaciones que a la presencia de Dios mismo alrededor de mí. Podía decir con mis labios que Él era mi proveedor, podía decir con mis labios que Él era mi protector, pero lo que realmente estaba haciendo en la realidad era otra cosa. Y creo que muchos sabemos exactamente de lo que estoy hablando acá. Cuando digo que sabemos es porque lo hemos vivido o quizás alguien lo está viviendo en este momento. Entonces, no hace falta abandonar la fe para perder la perspectiva. O sea, no es que, es que se le fue la fe, se le acabó la fe. No, no. No hace falta eso para que se nos borre el panorama del frente. A veces simplemente basta con vivir demasiado tiempo bajo presión, es decir, de trabajar sin descansar. No estoy hablando físico, sino mental, de buscar resolver, resolver, resolver y resolver y resolver, pagar, 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 cumplir, 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 volver a empezar cada vez que uno se resbala o que cae o que fracasa en ciertos eventos. Y casi sin darnos cuenta, entonces el alma comienza a hacer preguntas que pudiéramos decir que no son con rebeldía, la esencia de la pregunta, sino que son preguntas de búsqueda, pero realmente nuestra mente a veces nos engaña y entonces de ser una pregunta de búsqueda, una pregunta de inquirir más allá, empezamos inclusive a quejarnos sin darnos cuenta. Preguntas como, Padre, esta es la que yo me hacía. ¿Qué me hace falta ver? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay algo en lo que yo estoy fallando? ¿Qué está pasando, Señor? Porque, a ver, mira lo que le decía. Si tú sigues siendo el mismo, si tus promesas siguen siendo verdaderas, si tu pacto no ha cambiado, entonces no es que tú hayas dejado de actuar. No, entonces quizás el problema sea que yo, el que tengo el problema, soy el que estoy viendo las cosas desde el lugar incorrecto. Entonces, le estoy diciendo que esto fue hace unos años en el pasado, pero hoy mismo también atravieso por situaciones especiales. La diferencia o lo interesante aquí es que ahora, años después, 4, 5, 6, 10 años después, surgen otras reacciones, otra forma de ver el camino. Y precisamente buscando una respuesta o respuestas a estas preguntas, a estas inquietudes de cómo hago en esta situación que estoy viviendo o cómo hacer en la situación que me pueda venir en lo adelante, voy y abro las escrituras y pasa esta semana, la semana pasada, mejor dicho, buscando orientación, buscando qué recursos hay en las escrituras, como ya lo sabemos que hay recursos espirituales extraordinarios en cada parte, en cada sección de las escrituras. Y entonces leo la sección dedicada para esta semana. No aprendí un fundamento, no les voy a decir que aprendí, wow, algo nuevo, algo muy, muy profundo. No aprendí una promesa o una explicación mística, no. Me encontré con una palabra, pequeña palabra, muy sencilla y que casi puede pasar o pasa por desapercibida si no nos detenemos un momento. Pasa simplemente como un título. Y la palabra es precisamente el título de esta sección de las Escrituras y es Re'e. Mira, significa Re'e, mira. Así comienza la sección de las Escrituras. Dice, Moisés le está diciendo a los hijos de Israel, mira, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y les confieso, por mucho tiempo no entendí como hoy entiendo de una manera distinta esta palabra y esta porción. Porque les digo, si la elección hubiese sido mía de escribir esta parte de las escrituras,
probablemente habría comenzado de otra manera. No le voy a decir, mira la bendición y la maldición, sino más bien, esfuérzate, viene un camino fuerte, esfuérzate, ora más, tienes problemas, confía, ora, confía, obedece, sé optimista, qué sé yo, cualquiera de estas frases motivadoras y de recursos. Pero Moisés hizo algo totalmente extraordinario. Por instrucciones del Eterno, ¿cómo comienza él? Con esta palabra, mira. Por supuesto, tenemos que entender que mira no es solamente observar físicamente con los ojos, sino que va más allá, es pon atención, es decir, escudriña qué tienes delante de ti, pero realmente desde una perspectiva correcta. Entonces, me empiezo a cuestionar cuando leo esta parte de las escrituras nuevamente por tantas veces que la he leído. Y la pregunta es, ¿por qué antes de hablar de la bendición y de la maldición, Moisés, por instrucción de Dios, decide hablar de la mirada? ¿Por qué no comienza hablando del camino que tienen que recorrer? ¿Por qué comienza hablando de los ojos? Entonces, me puse a analizar, me puse a meditar un poco en todo esto y me hago la pregunta, ¿no será que el desafío no está en el camino? ¿No será que esos problemas, esos desafíos, esas circunstancias que están alrededor de mí, no es realmente lo más importante aquí, sino la manera en la que yo estoy mirando ese camino? Y eso pone en perspectiva, cambia por completo todo. Porque, a ver, dos personas perfectamente pueden atravesar exactamente la misma circunstancia con los mismos elementos y salir completamente diferente una de la otra. O dos personas pueden perder un empleo y una descubre una gran oportunidad y la otra pierde toda esperanza y se echa a morir en su casa. O dos personas pueden atravesar una misma enfermedad y una termina amargada por toda su vida y la otra termina más sensible, más compasiva y más cercana al Eterno. A ver, veámoslo bien. Las circunstancias son las mismas para esos dos tipos de personas. Lo que cambia no son las circunstancias, sino la manera como la mira. La mirada es la que cambia. Es así como si el Padre nos estuviera diciendo o estuviera diciendo, antes de decidir, antes de sacar conclusiones, antes de que te amargues la existencia, antes de llamar fracaso a lo que estás viviendo, antes de agarrar y decir, este problema me sobrepasa, ¿por qué a mí todo conmigo? Es como si el Padre estuviera diciéndome, espérate un momento, detente allí, haz una pausa y mira nuevamente, pero ahora hazlo diferente. Dice, aquí hay algo que me confronta profundamente. Generalmente, yo he preguntado en mi vida, siempre me he dirigido al Padre, Padre, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy atravesando? ¿Cuál es la razón? Pero ahora creo que el Padre Celestial, Papá Celestial, me está respondiendo entonces con otra pregunta. Cuando hoy le pregunto eso, cuando esta semana, la semana pasada, le pregunté, ¿por qué estamos viviendo así? ¿O por qué está viviendo esto el mundo? Las preguntas que se relacionen con esta. Él entonces me responde con una pregunta. Me dice, Caleb, ¿tú estás plenamente seguro de que lo que estás viendo, lo estás viendo como yo lo veo? Caleb, ¿estás seguro de que lo estás viendo como yo lo veo? Y eso, les confieso, me cambió por completamente la manera de orar. Porque entonces dejé de pedir explicaciones para empezar a pedirle perspectiva. Empecé a decirle, ya, realmente creo que no lo estoy viendo como tú, así que ábreme la visión, que pueda ver en perspectiva y no acercarme. Permíteme alejarme un poco. Dejé de decir, muéstrame la salida de este problema. Y entonces comencé a decirle, Padre bueno, muéstrame lo que todavía no estoy viendo, que tú sí estás viendo. Tal vez, como ya hemos dicho tantas veces, la respuesta no siempre consiste en cambiar la circunstancia. No, esa no es la respuesta real, sino
que la respuesta llega cuando cambia la manera en que aprendemos a mirar esa circunstancia. Y mientras pensaba en esto, me pregunté, si, si quizás alguno de ustedes, de los que hoy me están escuchando o viendo, le está pasando algo parecido. Y por eso es este conversatorio, porque no quería quedarme con ello. A ver, veámoslo así, como una batalla. Y sé que hay muchas personas que no les gusta esto porque representa como lucha, como pelea, pero es que prácticamente es esto. Permítame usar esta imagen. Es la batalla de dos miradas, dos bandos, que son dos miradas. Hay algo que me llamó mucho la atención mientras preparaba esto, mientras leía, mientras meditaba o reflexionaba. Me di cuenta de que la mayoría de nosotros muchas veces creemos que la batalla espiritual ocurre en nuestro entorno, fuera de nosotros, que es el problema, que es la persona, que es el jefe, que es el fulano, mengano, el vecino, que es el carro, que es el trabajo, que es cualquier cosa. Pensamos en circunstancias, en personas, en enfermedades inclusive, en deudas, en puertas que se cierran y no se abren. Pero ¿realmente la batalla es allí? ¿Realmente ese es el problema? Les pregunto, ¿y si la primera batalla, el inicio de toda esta circunstancia, ocurre realmente es aquí? En la manera en que interpretamos lo que estamos viviendo. Si realmente el problema no es ese que tú estás en este momento diciendo, ajá, pero lo que yo estoy viviendo es real. Si realmente no es eso la batalla, sino cómo lo estás describiendo y interpretando e interpretando. Mis amigos, cada realidad o la realidad que tú estás viviendo no llega solita. No es que llegó y ya eso está aislado. No, esa realidad siempre llega acompañada, llega de la mano de una interpretación. Y esa interpretación de esos eventos termina construyendo nuestra historia, tu historia y mi historia. A ver, me explico. ¿No te ha pasado que una sola conversación al principio del día te arruina todo el resto del día? ¿No te ha pasado eso? Que alguien te dijo algo y ya, se acabó. Que una sola deuda, tiene la capacidad de borrar 10 años, 15, 20 años de provisión maravillosa y milagrosa, que se nos olvida, que perdemos, que tenemos miopía inmediatamente, o que un diagnóstico, sea cual sea, parece escribir el resto de tu historia y se nos olvida tanto lo que hemos vivido en el pasado como la promesa firme, en este caso de nuestro Padre Celestial. ¿No te ha pasado eso? ¿No te ha pasado que llega un momento como al mediodía que dices, yo no sé, yo creo que me paré con el pie equivocado hoy? ¿Te ha pasado eso? A mí sí. Mira, la sabiduría de Israel, de nuestros padres, de nuestros sabios, describe esto que le estoy mostrando ahorita con dos palabras sencillitas, pero que son profundamente reveladoras, que nos dan una enseñanza maravillosa. La primera de estas palabras, pon atención, es katnut. Katnut, que significa pequeñez, chiquitico. Katnut. Pero por supuesto, no solamente habla de tamaño físico, sino que realmente habla de una conciencia contraída, de entender las cosas de una manera chiquitica, mente limitada por completo. En ese momento, en el que todo, o mejor dicho, es ese momento cuando todo, absolutamente todo alrededor de ti desaparece. El horizonte desaparece y no ves nada, sino solamente ese problema, la enfermedad, la angustia, la deuda, lo que sea, solamente eso. No puedes ver más nada, sino solo eso, porque está muy cerca de ti. Eso es katnut, conciencia reducida, disminuida. No es que la realidad haya cambiado completamente, no es que no haya horizonte, no es que el sol se haya desaparecido, es que la conciencia se estrechó y cuando eso ocurre, el problema ocupa todo el paisaje. Es algo así como si tuvieras un binocular, ¿sabe? Para eso que usan los cazadores o los militares para ver a distancia.
Y cuando vas a ver por el binocular, de repente ves es una araña, un monstruo, una araña inmensa. Y tú dices, Dios mío, ¿qué es eso? Y te asusta porque ves una araña grande. Y es una araña inmensa. Realmente la araña está en el lente y es una araña chiquitica. Pero lo que ves es el problema. Es como mirar el mundo por el ojo de una agujita. Todo se reduce, todo se comprime, todo parece urgente y definitivo. Y te abocas a eso todo el tiempo y se te olvida el resto. Es que no tengo tiempo para más nada, solo para eso. Eso es Katnut. Lo más peligroso es que en ese estado de estrechez mental y de conciencia empezamos entonces a sacar conclusiones que las creemos reales. Esto nunca va a cambiar. Bueno, ya, aquí fue. Bueno, no hay salida. Se acabó todo para mí. Yo sabía que algún día iba a llegar esto y me rindo. Y no es porque Dios lo haya decretado, no, sino porque el miedo comenzó a narrar una realidad distorsionada y yo me la creí. ¿Te ha pasado? Bueno. Hay otra posibilidad. No nos vamos a quedar allí. Si estás pasando por allí, espérate un ratico. Quédate hasta el final. Hay otra posibilidad. Y la otra es Gadlut. Se parece. Suenan parecidos, pero no. Y es lo mismo que pasa con las realidades. Se parecen, pero no son iguales. Gadlut significa amplitud, de expansión. La misma conciencia, pero esta vez no reducida, no contraída, sino en este caso expandida. No porque el problema desaparezca, no, sino porque ahora el problema se ve más pequeño que todo ese paisaje que tenemos frente. Aparece algo mucho más grande que el problema. Le quito la arañita al binocular y entonces veo, oh, la arañita era chiquitica. La circunstancia, la deuda, ese tratamiento médico, esa pérdida, todas siguen allí, están allí quizás. Pero ahora veo el horizonte que se vuelve a abrir y veo que es minúsculo, que tengo 10 años siendo protegido y prosperado y sostenido por la mano misericordiosa del creador del universo. Y eso es minúsculo. Es entonces cuando descubres que tu historia no termina en aquello que estás viviendo hoy. Y empiezas entonces a recordar que existe un pacto, que existe un propósito, que tú tienes un propósito. Y cuando tomas conciencia, de tu propósito, entonces las cosas cambian. Y enfrentas esa circunstancia con agrado y lo tomas como un peldaño más, lo tomas como un bloque para que te eleve al siguiente nivel. Sobre todo, aprendes a distinguir que existe un Padre que sigue todos los días escribiendo tu historia, aunque tú todavía no alcances a entenderla o a verla. Eso es Gadlut. Generalmente, yo pensaba que necesitaba que Dios quitara mis problemas. Y de cuando en cuando viene, Señor, quítame esto. Es normal, somos seres humanos. Señor, por favor, quítame todo este problema de encima. Cambia mis circunstancias. Pero hoy no estoy tan seguro que eso sea lo que realmente yo necesite. ¿Por qué? Porque si el Eterno hubiera cambiado mis circunstancias, sin cambiar mi manera de pensar, sin cambiar mi mirada, sin cambiar dónde estoy colocando mi visión, probablemente, por supuesto, se habrían quitado los problemas hoy, pero mañana vuelven nuevas circunstancias y vuelvo otra vez a ver todo de la misma manera como lo estaba viendo antes. Entonces, el problema no son las circunstancias, es aprender a mirar a través de los ojos del Padre Celestial. Entonces, ahora podemos comprender que lo que Dios quiere hacer no es cambiar tu entorno, no es cambiar mi entorno, sino ensanchar mi conciencia. Porque cuando la conciencia se eleva, cambia la manera de interpretar la historia. Y esa es una vía directa, en vivo y directo, para cambiar mi manera de vivirla. Creo precisamente que eso fue lo que ocurrió con el hombre de nuestra historia. Muchas personas han atravesado eso y hasta cosas peores.
Pero este hombre decidió mirarlo desde otra posición. No, él no negó el dolor. Él no fingió que todo estaba bien, todo está bien, todo está bien, di que todo está bien y olvídate. No, él no fingió eso. Absolutamente. Hay algo más profundo. Se negó él a permitir que el miedo interpretara y que hiciera presa de él. Eso mismo es lo que el Padre está intentando enseñarnos a través hoy de la palabra re. El Padre nos está diciendo, entiéndelo, apréndelo, compréndelo, es tuyo, es un regalo, es un poder superior que está allí. Nos está diciendo a cada uno de nosotros, no permitas que el miedo decida cómo vas a mirar lo que estás viviendo. No permitas que el terror de ¿y ahora qué hago? Determine por dónde vas a caminar o qué vas a hacer o cómo vas a reaccionar. ¿No has visto? Inclusive algunos de nosotros puede ser personas que cuando están bajo presión, tú no les puedes ni hablar porque te comen vivo. Y entonces llega alguien que le conoce y dice, no lo tomes de manera personal. Él o ella es así cuando tiene hambre, él es así cuando tiene tal dedo, o él o ella es así cuando las cosas no le van bien. ¿Te ha pasado? Entonces, Re te está diciendo, no permitas que tus sentimientos y emociones tomen el control de tu vida y te hagan ver las cosas como no son, porque la manera en la que miras termina determinando la manera como vas a caminar. No es al revés, no es que las cosas te están saliendo, estás caminando porque las cosas te están saliendo mal. Al contrario, estás caminando por caminos donde tropiezas con piedra porque estás viendo mal las cosas. ¿Alguna vez no te has preguntado cómo hicieron esos grandes hombres y mujeres de la Biblia para soportar tantos problemas, tantas situaciones difíciles con una fe inquebrantable? Tú vas a la Biblia y lees los salmos del rey David y tú dices, wow, este hombre no tenía problemas, pero los problemas le pasaban por encima al parecer. O lees las historias que están en Génesis o en los jueces o en cualquier parte y tú dices, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hacían? Es que ellos tenían un poder superior, eran superhéroes, eran así como Superman de hierro, de acero. ¿Cómo hizo David para enfrentarse a Goliat? Pregúntate, ¿lo harías tú? Si se te para un gigante de 3, 4 metros, fuerte, experimentado en guerra y te reta, ¿harías lo que hizo David? ¿Cómo hizo él? Vamos a llevarlo a la realidad, a la humanidad. ¿O cómo hizo Rabí Shaul Mitarsi para cantar tan alegre en una prisión? Creo que tenemos que enfocar la pregunta de otra manera para acceder al misterio o al secreto que hay allí. Y es, ¿qué estaban viendo ellos? El rey David, el Rabí Shaul, todos los grandes de las escrituras de la Biblia. ¿Qué estaban viendo ellos que nosotros hoy todavía no alcanzamos a ver? O pregúntatelo de manera personal. ¿Qué estaba viendo el rey David? ¿Qué veía él que yo no estoy viendo ahora? Y no, por eso no tengo la capacidad de enfrentarme a ese Goliat y decirle, yo a ti te venzo. Vamos a tomar a David precisamente como ejemplo. Todos los hombres de Israel, rápidamente esta historia que muchos se conocen. Todos los hombres de Israel, hombres de guerra experimentados, estaban viendo exactamente el mismo gigante. Miles de hombres, el gigante salía todas las mañanas, el mismo Goliat, la misma espada, la misma amenaza, la misma voz burlona, burlándose del Dios de Israel. Y sin embargo, todos los días regresaban todos esos hombres más pequeñitos. Todos los días se encogían más, se estrechaban más. Llega de repente un buen día un joven pastor, un muchachito, llega al campamento, escucha las mismas palabras, ve el mismo gigante, respira el mismo polvo que todos estaban respirando, pero hace una pregunta que nadie estaba dispuesto a hacerlo hasta ese momento. Y dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al Dios viviente? ¿Te das cuenta cómo cambia la mentalidad?
David no estaba negando el tamaño del gigante, él lo estaba viendo allí. Pero simplemente estaba viendo algo que los demás habían dejado de mirar. Ellos estaban viendo al gigante, David vio más allá, abrió el panorama, abrió el zoom, no lo acercó, sino que lo alejó más bien. Mientras todos estaban midiendo a Goliat, dice, uy, este hombre es grande, mira que mide, que mide, que mide. David no tenía un gigante más pequeño, no. Él lo que tenía era un Dios todopoderoso, el creador del universo. Él veía al gigante y detrás veía a todo el universo completo que lo hizo su creador. Y eso le da un giro maravilloso y espectacular a esta historia que todos ya se conocen. Pensemos un momento en Rabí Shaul, para no irnos tan lejos, un poquito más cerca. Este hombre escribe una carta desde una prisión, no desde la playa, no desde una casa cómoda. Hoy tú podrías decir, sí, pero es que él no tiene los problemas que yo tengo. A ver, ¿qué problemas tienes tú? Digamos cual sea, una enfermedad X, o tienes un problema en la familia, o tienes un problema del trabajo, te votaron o te quieren votar, o tienes muchas deudas. Pero tú puedes ir y salir, tienes una casa, tienes un techo, tienes agua, tienes luz, tienes una cama, tienes libertad para ir y venir. Rabí Shaul estaba preso y encadenado en sus manos, en sus pies, y no podía moverse más de, no sé, medio metro. Y aún así, hoy todavía nosotros aprendemos. Sus palabras siguen resonando y dando esperanza 2000 años después. ¿Qué dijo? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cada vez que yo leo esta frase, y mire que la leo frecuentemente, me hago exactamente la misma pregunta. ¿Cómo se aprende eso? ¿Dónde se estudia? Dígame cuál seminario, cuál escuela, cuál universidad enseña para yo ir. ¿Dónde se compra ese libro que me da el mapa? ¿O dónde se compra esa libertad interior como esa? La respuesta siempre es la misma. Siempre me doy la misma respuesta, me llega la misma respuesta. Él no estaba viendo solamente esos barrotes que estaban allí frente a él. Él no estaba viendo las cadenas que lo tenían atado. Estaba viendo que una prisión no podía detener el propósito que Dios había marcado sobre su vida. Sus circunstancias habían cambiado, estaba preso, pero su propósito estaba exactamente en el mismo punto. Y tener esa visión allá al futuro y no aquí, hace al hombre diferente. Esa es la universidad. Rabí Yeshua, el maestro de Galilea, dijo una frase poderosa en una oportunidad y que presenta esta verdad. Él dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. La manera en que miramos termina iluminando o apagando nuestra vida. Si nuestra mirada queda atrapada únicamente por el miedo, si nuestra mirada queda apagada por ese problema que aparentemente es muy grande, todo comienza a oscurecerse y a empequeñecerse. Pero cuando aprendemos a mirar desde el Padre, desde el corazón del Padre, esa misma realidad, ese mismo problema que es gigantesco, empieza a llenarse de una luz distinta. Y cuando empieza a iluminarse, empieza a empequeñecerse, a hacerse chiquitico, chiquitico, chiquitico. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no son ellas las que tienen la última palabra en tu vida. Y de ser una bestia inmensa que ruge, se convierte en un pequeño cachorrito que al verte sale huyendo. Y fue precisamente allí donde entendí algo que cambió mi manera de leer las escrituras y por supuesto de entender y de interpretar mi propia vida. Los hombres y mujeres de Dios no eran personas extraordinarias, no eran superhéroes que tenían superpoderes porque sufrían o que sufrían menos. Al contrario, creo que inclusive más que yo, ahí entendí que ellos eran extraordinarios porque habían aprendido a mirar desde un lugar diferente. Se paraban en otro lugar diferente al que yo me paro constantemente.
no caminaban ignorando la realidad, no es negar la realidad. Ellos interpretaban toda esa realidad desde el pacto que Dios hizo con nosotros, diciendo, tú lo prometiste, a ti te creo, no importa lo que ocurra alrededor. Y esa es la diferencia entre una vida que simplemente sobrevive automáticamente en las cosas y una vida que descubre su propósito. Entonces, ¿queremos ser como David? ¿Queremos ser como Rabí Shaul? ¿Queremos ser como estos hombres grandes? Te invito, descubre tu propósito. Cuando lo descubras, no lo sueltes, porque eso te va a sostener el resto de tu vida. No importa la edad que tengas, tienes 15, 18, 20, 80, 90 años, no importa. Descubre tu propósito y ese va a ser el motor que te va a tener conectado a tu fuente, y cualquier gigante que se enfrente a ti, sencillamente se achicará por completo. Yo no sé cuál es la circunstancia que hoy ocupa toda tu mirada. Yo no sé qué tienes delante de ti. No sé, eso lo sabes tú. Puede ser una enfermedad, una pérdida, o tal vez una deuda inmensa, o a lo mejor una decisión que todavía no sabes cómo tomar. No lo sé. Pero sí sé una cosa. Antes de cambiar nuestras circunstancias, el Padre muchas veces lo que quiere es transformar nuestra manera de mirarlas. Permite que atravieses por ello para que aprendas a mirarla a través de Él. Mis queridos, la respuesta que hemos estado esperando, que hemos estado clamando y que llegue pronto hoy en nuestros días, no comienza cuando cambia el camino, sino que comienza cuando aprendemos a recorrer ese camino desde el propósito que Dios diseñó para nuestras vidas. Mientras preparaba este encuentro, hubo una pregunta que no dejó de perseguirme y la tomé personal, y yo hoy quiero ofrecértela. Y es repetir esa pregunta. ¿Qué alcanzan a ver las personas que viven alineadas con el propósito del Padre? ¿Qué es lo que ellos alcanzan a ver? ¿Qué es lo que ellos ven que yo todavía no alcanzo a ver? Y eso me ha estado repitiendo durante toda esta semana, todos estos días. Y entonces me hizo reflexionar. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy mirando? ¿Desde dónde estoy mirando lo que estoy viviendo? ¿Desde dónde? ¿Cuál es mi posición ante esto? Porque quizás lo que el Padre quiere mostrarte a ti ya está delante de tus ojos. Y porque como estás tan cerca y no ves el panorama, no lo estás viendo. Lo único que hace falta, lo único que te hace falta a ti, lo que me hace falta a mí, es volver a mirar, voltear. Mira, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Elige. Eso me hizo reflexionar. Y estoy decidiendo, o he decidido, mirar nuevamente. La pregunta que te quiero hacer hoy a ti es, ¿y tú? ¿A dónde estás mirando? ¿A dónde estás mirando? Cambia la perspectiva. Retoma tu propósito. Y entonces la luz de Hashem brillará sobre ti y tu camino se hará más fácil. Él te tomará con su mano y te guiará por caminos de rectitud por amor a su nombre. Toma una respiración y dile, Señor, ayúdame a mirar a través de tu corazón. Kadima.